Nos pasó la necesidad desde la subsecretaría de generar un catálogo de metadatos al momento de implementar todo este proceso donde se empezó a analizar qué datos había, cuáles había, cuáles eran las necesidades y que cada actor de cada secretaría empiece a decir, mira, tengo esto, tengo aquello. Se empezó a analizar diferentes propuestas. Con eso surgieron estas necesidades. Tomamos como punto de partida alojar no solamente metadatos geo, sino también no geo, que es un poco el miedo porque las herramientas que venimos utilizando y las normas que veníamos utilizando tienen en su mayoría un componente geo, pero también tranquilamente se puede utilizar sin ese componente geo, y siendo hoy en día que no está ubicado en el territorio, ¿no? Casi todos los datos. La otra necesidad era personalizar la interfaz del usuario. Esto era muy importante debido a que el usuario quería, dependiendo del tipo de usuario, el nivel de acceso o el rol que tenía, poder adaptar su interfaz. Generar el workflow para creación de metadatos, otro punto importante como permitir la carga de metadatos de forma descentralizada. Hoy tenemos un operario de una de las áreas que tiene la responsabilidad de mantener una base de datos, y esa base de datos carga el metadato y puede no directamente publicarlo, sino pasar por un proceso de salud de ese metadatos donde tenga una validación y una posterior publicación. Eso fue bastante importante para descentralizar la carga de metadatos y no tener un área pegada a cargar metadatos, ¿no? Integrar la información y los estándares. Otro de los desafíos fue, bueno, yo tengo el portal de datos abiertos, que creo que todos lo conocen, que es Beadata. Y nosotros manejamos ISO, que tenemos otro perfil de metadatos. Mira, yo tengo los museos que tienen Dublin Core y así diferentes tipos de estándares que vamos a ver después. Entonces la necesidad era poder integrar todos esos tipos de estándares en una sola herramienta y también permitir asociar al metadato diferentes tipos de datos, desde una base de datos, que era lo menos común por la información estructurada, a cosas un poco más variables como un archivo con nube de punto, una referencia de un archivo Excel o una planilla de cálculo o un TXT o un documento o un metadato que hacía referencia a un dato guardado en un archivo que no necesariamente estaba disponible de forma informática. Y la otra es regionalizar el esquema de metadatos. Normalmente casi todas las normas están en inglés o francés las hizo, no sé por qué, pero bueno. Y lo que necesitábamos era regionalizar ese nuevo estándar que queríamos aplicar. Entonces, bueno, ¿en qué nos basamos? Dijimos, ¿para qué reinventar la rueda si ya hay estándares que se utilizan para metadatos? Entonces empezamos a analizar que teníamos 19139 y 19115, digamos, tanto un estándar de metadatos de la familia ISO como un estándar para su implementación, a ver si funciona esto, ahí está, en XML. También encontramos la necesidad de que no cubría el estándar de metadatos en la parte 1 y 2, no cubría todo lo que era decir, quiero describir qué columnas tiene mi archivo o qué composición tiene mi estructura de tablas. Entonces tuvimos que acceder a otro estándar que se complementa, que es dentro de la misma familia 19100, a integrar cada metadato con un elemento de un objeto de un catálogo de objetos, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué tiene 1, 2 y 3? Parecen como versiones de serie televisiva, ¿no? La primera es para vectorial, la segunda es para raster, porque fue evolucionando a lo largo, estamos hablando de las primeras versiones de estas ISO 2003 hasta, ahora 2018 fue la última actualización de una de estas, que recién estábamos hablando.
hicieron 19115 que nos decía, bueno, tiene que tener tantos elementos, esto tiene que estar más o menos armado así, esto de así. Y después dijeron, che, tenemos un problema, ¿cómo controlamos y validamos que esté bien armado? Sacaron la 19139 y a partir de ahí dijeron, bueno, para implementarlo en XML usamos esta nueva norma. Y le pasó lo mismo, salió la de raster, agregaron el raster y después dijeron, tenemos un problema, ¿qué tiene el XML? Tiene solamente un elemento raíz. Entonces, o ponemos raster o ponemos vectorial. ¿Todos entendemos qué es raster y qué es vectorial? ¿Los más dormidos? ¿Sí? Bien. Entonces, dijeron, bueno, arreglemos este problema y sacaron la versión 3, donde dijeron, bueno, son bienvenidos todos los elementos que quieran, ponemos un padre que sea o raster o vectorial e integramos el estándar para validar toda esa información. Como resultado, llegamos a seleccionar GeoNetwork, ¿no? Ya dimos talleres, no es por nada, pero nos encontramos con una herramienta que nos permitía procesar cualquier tipo de información. Estaba controlando el tiempo. Cualquier tipo de información donde GeoNetwork arranca como un gran procesador de XMLs para poder transformar algo acá y mostrarlo de esta otra forma. Hoy en día ya es una suite, tiene la parte de mapa. Nosotros en esta versión no la estamos usando la parte de datos y de análisis de datos para mostrar la información. Una vez elegida la herramienta, que fue claramente posterior del proceso de metadato. Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Me bajo el metadato de IDERA, pongo la planilla y que alguien lo cargue. Nosotros tratamos de evitar ese proceso, por eso se empezó desde un análisis de datos, una elección de un estándar de cómo ibas a guardar los datos, lo cual restringió bastante el formato de qué tenías que preguntar cuando hacías el relevamiento. Y por último elegimos la herramienta, ¿no? Lo ideal es que no uses una herramienta que te restrinja la elección de cómo vas a ordenar la información y que te permita crecer de una manera bastante escalable. Por esto elegimos 19115-3, que es un poco bastante nueva en el ámbito, pero es implementar justamente los perfiles raster y tener una versatilidad de qué elementos queremos. Tenemos. Entonces, una de las ventajas fue tener versatilidad de tipos de datos. O sea, hoy en día sabemos que vamos a tener Exceles, imágenes, tablas, base de datos, raster, nubes de puntos, LIDAR, filmaciones y por ahí estamos. Si no surge más nada raro, tenemos eso. Después, que sea integrable con otros estándares. Justamente ISO nos permite pasar de un estándar como este a 19139, que era el estándar que se usaba antes, o pasar a DCAT, que es muy famoso para los portales de datos abiertos hoy en día, o pasar a Dublin Core, que es más de la parte de bibliotecas. Autovalidado, porque es un XML, ¿no? Lo que nos permite justamente es que el dato que cargas y la estructura que armas sea validada y, bueno, como es un XML, estructurado. Y por otro lado, seguimos la consideración de la misma recomendación de esta norma, utilizar 19110, que es justamente para lo que yo les comentaba, la estructura de cómo se guardan los datos. Y aparte fue muy importante para poder luego hacer una traducción entre esta estructura de metadatos y esta estructura de datos a DCAT, que DCAT es un estándar de la Unión Europea que está más orientada al dato y no tanto al metadato. A partir de esto... Bueno, como el compañero recién explicaba, una de las partes del proceso es la regionalización de los estándares,
que es justamente regionalizar este estándar al lenguaje local, ¿sí? ¿No? Toda la traducción que se hace, bueno, en este caso en español. A mí me tocó formar parte de este proceso, hice todas las traducciones, creo que estaban en francés, si no me equivoco. Lo que hicimos es clonar todo lo que tenía un francés que ya había hecho bastante trabajo y lo pasamos a español. Lo importante de esto, y creo que es uno de los pasos más importantes, es que toda la gente puede tener acceso a esto y ahorramos un montón de trabajo de otras personas, digamos. Con que una persona ya lo haga está perfecto. Obviamente que vos podés clonarlo y seguirlo modificando, pero ahorras un montón de tiempo a los demás porque directamente usás esto, es libre, cualquiera puede acceder a esto y lo pueden usar, digamos, para la estructura de su metadato. Obviamente dentro de los estándares que estamos usando. Y bueno, no sé. Luego nos encontramos con que el reglamento lo habían hecho en una planilla de cálculos. Entonces, la parte de decir, bueno, tengo que cargar 400 metadatos. Y dije, ¡ay, mátenme! No. Lo que hicimos fue convertir toda esa planilla de cálculo que estaba en columnas a través de un script, lo pasamos a CSV y a través de un script de Python lo que hicimos fue generar dos plantillas de traducción de XSLT, que es uno, XSLT por si no lo han usado, es uno de los componentes dentro de los elementos de XML. Cuando estén muy perdidos pueden levantar la mano y avisar. Por las dos. Una sola mano, dos no. Entonces, lo que nos permite hacer, véanlo como un conversor. Digamos, te permite decir, meto algún formato, lo traduzco y sale algún formato. Normalmente uno mete un CSV en este caso, un XML. Entonces metes el XML y decís, este campo que se llama tanto va acá, este acá, este acá, este acá. Entonces vos armas solamente una estructura una vez y lo que haces es agarrar ese CSV, lo convertís en un XML básico y el XSLT te lo transforma y te lo deja, por cada metadato te genera uno. Entonces vos pones solamente una tabla y te va generando toda la información integrada a los XML. Después usamos una herramienta que tiene GeoNetwork de importación para levantar cada XML y que lo incorpore a la estructura que teníamos. Una vez que tuvimos eso, salió andando. Lo importante que, bueno, este ya lo hemos buscado en USIG, en el GitHub de USIG, esto está público, cualquiera lo puede usar y pueden contribuir. Lo hicimos rápido, así que no está tan lindo, pero bueno, también pueden contribuir con cosas lindas para agregarle, pero en pocas palabras son templates para hacer todo el proceso de traducción. Luego nos encontramos que dentro de los interesados o dentro del equipo que seguía el proyecto, que por ahí esto es chivo para mañana, hay una de las charlas de nuevas políticas de datos que ahí van a contar todo el proyecto. Nos encontramos la necesidad de conectarnos con 19139, que era lo que yo les decía, con DECAT, para salir directamente a Andino, que es la adaptación de SECAN en Argentina, y teníamos algunas necesidades de JSON para salir para otros sistemas o para consumir información en otros sistemas. Todo esto se hace solamente armando una sola vez un XSLT para transformar de uno a otro, o para meter información de la misma manera. Quedó esto, no sé si muy bonito, pero le metimos mucha garra. Le cambié un par de colores, pero quedó bueno. Donde empezamos a cargar la información que se había evaluado de transporte y vías peatonales, que eran los casos de ejemplo. Muchas gracias. Sí,
¿Dudas, comentarios sobre esta exposición? ¿Usted? ¿Allá? Allá. No me quedó claro dónde está disponible la regionalización que hicieron. Hoy está en el GitHub de USIC, de Unidad de Sistemas de Información Geográfica. Pero recién estábamos hablando con María, por si no la conocen. Hola María. Cómo hacer un pull request a los perfiles. GeoNetwork tiene nativamente 19.139 y 19.110 en el core del proyecto. Pero después hay un repositorio que está muy bueno, que se llama Metadata 101, que tiene esquemas de metadatos que arma la gente. Dentro de eso está el 19.115-3. No el 2018, porque también hay una actualización más. No paran de actualizar, pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra? ¿No?